Ok. O sea, en realidad tú lo que necesitas hacer es algo que se conoce como currying o aplicación parcial, ¿no? Aplicación parcial. Eh, el currying es un tipo especial de aplicación parcial, ¿no? Entonces muchas personas utilizan estos dos términos de forma independiente, ¿no? Pero en realidad la forma en la que funciona es muy sencilla, ¿no? Imagínate que tú tienes una función, en este caso handle click delete item, ¿no? Entonces en este caso esta cosa recibe un ID o un número. En tu caso, que esta cosa no acepta TypeScript. Ok, ¿no? Entonces, en tu caso, tú necesitas, tú necesitas como eliminar un item específico y necesitas pasar el item, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos una lista de datos, ¿no? Y entonces, en este caso, cada una de estas tiene un ID y tiene un texto, ¿no? Que es muy parecido a tu escenario, ¿no? Tú tienes una lista de payment methods y tú lo que quieres es tanto renderizarlo, ¿no? Porque tú haces un data.map, tú tienes un item y entonces lo que haces es renderizar, ¿qué te gusta? Uy, tú lo que haces es renderizar el texto del coso este y usas el ID como key o algo parecido, ¿no? Entonces haces algo parecido. Entonces tú tendrías en este caso, déjame cerrar aquí. Tendrías en este caso, por ejemplo, un botón de eliminar, que es aquí donde entra la cosa de la aplicación parcial, ¿no? Entonces la forma en la que tú lo tienes ahorita es que tienes un on-click y como tú necesitas pasar el ID, tú lo que haces es pasar una función y dentro de esta función anónima tú lo que haces es llamar al handle click delete item y entonces tú le pasas el item ID de esta forma, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es aplicación parcial en este caso, ¿no? La aplicación parcial es simplemente un nombre fancy para un concepto relativamente sencillo. Entonces, ¿cómo encaja esta discusión de aplicación parcial y de currying dentro dentro de nuestro caso uso? Bueno, en este caso, yo lo que necesito es evitar pasar esta función inline aquí, porque las funciones inline en este caso son difíciles de debuguear. Entonces, aplico el mismo concepto, ¿no? Entonces, en lugar de que handle click delete item eh, reciba un argumento, lo que va a hacer es recibir el argumento y regresar la función, ¿no? Entonces, dentro del handle click delete item, vamos a nosotros a regresar esta función de aquí. Entonces, elimino esta parte, esto va a crashear obviamente porque esto va a crashear. Y entonces aquí yo lo único que hago es, de hecho voy a hacer el console log de una vez aquí, ¿no? Para que lo podamos ver. Calling function. Y le voy a pasar el ID, ¿no? Entonces si yo voy a la consola, veo que en el momento en el que se renderiza la función, también se ejecuta la función, ¿no? Yo lo que necesito es que esta función regrese una función que solo cuando se haga clic al botón, como es que esta parte, ¿cómo limpio esta consola de acá? Aquí, cool. Entonces, si le doy, por ejemplo, refresh, ves que aquí ya no. Ok, acá. Ves que ya no se ejecuta el 1, 2, 3. Entonces, lo que yo tengo que hacer entonces es simplemente darle clic al botón y entonces se ejecuta la función. O sea, esta es la forma en la que funciona, ¿no? Sí, o sea, en realidad esta es como la sintaxis como usando arrow functions, pero no tiene que ser una arrow function. Esto podría ser una función de toda la vida. Y entonces aquí internamente podría regresar otra función. En este caso podría ser anónima, ¿no? Da igual. Y entonces
¡pup! Sigue funcionando, ¿no? El concepto es ese, ¿no? O sea, es una función que yo lo que hago es pasarle un argumento y regresa a una función que hace algo, ¿no? Exacto. Mientras no se clique, no hay item ID. Porque al final del día esto recibe una función. O sea, el onClick recibe una función. Entonces el resultado de esto de aquí es una función, ¿no? Entonces esta es la forma en la que podemos evitar tener que usar funciones en línea, pero al mismo tiempo tener la ventaja de tener que de poder pasar el valor que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, de esta forma podemos solucionarlo, ¿no? O sea, obviamente está el tema de la función y cada vez que tú renderizas el componente, esta función se va a volver a inicializar. Pero es el tipo de cosas que se pueden resolver con un memo, ¿no? A menos que esto sea un bottleneck de verdad, esta función, esta implementación funciona bastante bien. A menos que estemos renderizando 10 millones de elementos, esta función no nos va a dar problemas, ¿no? Y si estamos renderizando 10 millones de elementos, creo que este es el menor de nuestros problemas, ¿no? Okay. Pero tiene sentido el concepto, ¿no? Ok, cool. Aunque, bueno, técnicamente creo que esto se llama un thunk, ¿no? Creo que en realidad no era necesaria toda la explicación de aplicación parcial, ¿no? Esto es un thunk. Un thunk en realidad es una función que lo que hace es hacer un delay, execution delay, ¿no? Entonces tú a alguna función generalmente tú le pasas un argumento y recibes un valor, ¿no? Entonces la ejecución de la función produce el valor que tú estás esperando. Entonces una forma de hacer delay de esa producción de valor, o en este caso de una llamada API, es a través de este concepto de thunk. En lugar de que al ejecutar la función haga lo que tenga que hacer, te regresa una función que hace lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, si te das cuenta, nosotros estamos haciendo el delay de la ejecución porque no se hace el calling function 1, 2, 3 de forma inmediata, sino que se ejecuta cuando nosotros damos clic al botón. O sea, estamos haciendo un delay al regresar una función que hace la acción que necesitamos, ¿no? Entonces creo que sí nos pudimos haber ahorrado toda la explicación de aplicación parcial y curry e irnos directo al concepto de thunk. Pero vale, no pasa nada. Hoy aprendimos 2 cosas nuevas, ¿vale?